Nos acompaña Michael Monegro. Michael Monegro es como inclasificable, pero vamos a decir que es periodista. Digo inclasificable porque cuando lo conocí, yo estaba en un programa que se llamaba Mañanas Latinas y él hablaba, si mal no recuerdo, un segmento hablaba de seguro, el tema del seguro. Pero también después vi que Michael Monegro también es un cronista deportivo y, y especializado en uno de los deportes que más me gustan, aunque soy un imberbe, pero me encanta el tenis. Em, pero también es un periodista fino de investigación. Y en esa faceta es que vamos a conversar con Michael, que escribe sus artículos de investigación más recientemente en medios Panorama, sobre todo en la parte del periódico Panorama, tanto en su versión impresa como en la digital. Hay varios temas, varias de estas investigaciones con las cuales vamos a conversar con Michael. ¿Cómo te va? Todo bien, muchachos. Gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hablando de lo que nos acontece todos los días y lo que sufrimos todos los días como Sobre todo, dominicanos. sobre todo. También tiene un canal de YouTube y bueno, y tiene un programa a su vez, ¿no? Que se transmite en Teleradio América que se llama Fake Republic, Así mismo como es. República Tú Falsa. sabes que para mí el nombre ideal hubiera sido Hablando Plepla. Porque así uno se libera, es como una catarsis que nosotros tenemos, no tenemos el mismo, no le damos el mismo carácter que le dan ustedes a la quinta pata, sino que lo usamos como una Carácter, no. especie Tú un de... desahogo aquí Sí, también. exacto, tú Exactamente. desahogo. Uno lo usa como un desahogo para decir cosas que tú no ves en los medios tradicionales, porque siempre hay muchos compromisos. Y lo que decía Edwin de estar en Panorama es una oportunidad para poder escribir sobre cosas que yo también siento. Y cada vez es menos común ver periodismo de investigación, Sí. ver periodismo real. La gente dice, no, eso es periodismo de investigación. No, el periodismo es investigación. Lo que pasa es que cada vez menos se escribe y cada vez más el diarismo está copando páginas y clics. El periodismo es investigación, pero uno lo subraya para que la gente lo entienda, porque como bien dices, el periodismo es sinónimo de eso, de Sí. investigación, pero lo confunden mucho porque muchos de los periodistas que sí hacían un trabajo periodístico Sí. antes, ahora se dedican a relaciones públicas Es que es más rentable. y esgrimen eso, esgrimen que yo soy un periodista, pero usted no ejerce periodismo desde hace más de 30 años. Sí, bueno. Porque ya usted tiene una empresa de relaciones públicas y eso es lo que usted hace ya. Sí, pero al final también lo que hacen opinión tendenciada muchas veces siguen siendo periodistas, porque también la opinión es un género dentro del periodismo, Sí. que es lo que más vemos en República Dominicana, aunque lo que más necesitamos es esa información real de lo que nos está afectando, sí. más que la tendencia de lo que yo creo que debe ser. Como un artículo que escribiste donde hablas precisamente de esta política que se hace, ¿no? Con sustancias ilícitas, estos empresarios de esas sustancias ilícitas que, si bien han tenido relación con el poder a través de los años, en los últimos 20 y algo, por así decirlo, pues están directamente enquistados con el poder, incluso en cargos electos. ¿Qué pudiste determinar en ese trabajo que hiciste para Panorama? Bueno, cronológicamente tú te vas a Quirino Ernesto Paulino Castillo. Se le decomisaron más de 1.000 kilos de cocaína en el año 2003, me parece, Sí, si no me falla la memoria. 2004, diciembre de 2004, Sí. porque Leonel Fernández asume en agosto. Sí, sí. O sea, él estuvo manejando todas estas sustancias desde el 96, admitido por él. O sea, eso tocó los gobiernos de Leonel Fernández, el gobierno de Hipólito Mejía, y en el segundo gobierno de Leonel Fernández es cuando se le incautan esas sustancias. Y lo ha dicho públicamente, sea verdad o mentira, que él le ha dado dinero a Leonel Fernández, pero no ha habido ni siquiera una investigación al respecto. E incluso una entrevista que dio Leonel Fernández, me parece que fue para el año 2008, cuando iba a la segunda, 2004, cuando iba al segundo término, que le preguntó César Medina en su programa, pero él aportó dinero. Y él no dice que no nunca. Él dice, el punto no es ese, el punto no es ese. Exacto.
El punto es que yo no me reuní con ese señor. Tú puedes no reunirte, pero hay dinero que él dice que dio. Entonces, ¿por qué nunca hubo una investigación? Desde ahí, iniciando por ahí. Entonces, el manejo de este tipo de negocios del bajo mundo lo vemos desde Latinoamérica, desde Colombia, cuando Pablo Escobar entraba como sucesor de diputado en la Asamblea Nacional de Colombia. Y esa misma técnica se ha usado en los últimos años con personas vinculadas a ese tráfico ilícito. Ya tuvimos regidores dominicanos, diputados dominicanos, y suenan muchísimos otros por ahí que se le vincula con este tipo de negocios. Y investigaciones ha habido, pero los casos que han sido judicializados han sido porque Estados Unidos ha metido la mano, no porque la Fiscalía, el Ministerio Público de República Dominicana ha hecho su trabajo para que eso se investigue y esas personas paguen las consecuencias. Exacto, eso es lo que ha pasado. Entonces, en el reportaje vemos esos empresarios de sustancias ilícitas que han caído y qué has determinado. ¿Están políticos de todos los partidos del sistema involucrados ahí? Claro. Por ejemplo, tú tienes ahí Gladys Sofía Ascona, fue viceministra de Trabajo del Partido de la Liberación Dominicana en el periodo 2012-2016. Antes de eso había sido diputada incluso al Parlacén. Yeah. Y fue encontrada culpable. Aquí en Dominicana le está cumpliendo condena de 5 años de prisión por lavado de activos. Ese es un caso, por ejemplo, del PLD, pero también el PLD tuvo en Las Terrenas un director de distrito municipal también que fue extraditado a Puerto Rico por la misma razón. Si vamos al Partido Revolucionario Moderno, actualmente en el poder, bueno, ya conocemos el caso del regidor, conocemos al diputado Gutiérrez. O sea, hay muchísimos casos que siguen sonando constantemente. Y lo peor de esto es que supuestamente los fondos que otorga la Junta Central Electoral a los partidos es para evitar este tipo de cosas. Pero el mercado político, porque es un mercado, y no un mercado como el Merca Santo Domingo, como un mercado modelo de la Duarte, hace que esto sea comprable. O sea, tú quieres ser diputado, bueno, la campaña te cuesta tanto. Tú quieres ser regidor, te cuesta tanto. Montos que superan lo que tú te vas a ganar en los 4 años que tú estés electo. Entonces, eso lo financia gente que no le importa perder dinero y que simplemente quiere o cuota de poder o que quiere protección. En el caso de los diputados te da inmunidad parlamentaria. Hay diputados actualmente que han sido mencionados en casos de estos y no han sido judicializados porque tienen inmunidad parlamentaria. De hecho, hubo uno de los casos, lo tengo aquí anotado en uno de los reportajes que hice en la edición anterior. Sí. Hubo uno de los casos donde no se pudo judicializar a uno de los culpables hasta que terminó el periodo de los 4 años como diputado. E incluso... ¿Cuál fue ese? Tengo que buscarlo aquí porque es que son tantos. Son tantos. E incluso la Suprema Corte de Justicia en algunos casos se ha constituido en ente investigador para poder investigar, indagar sobre estos casos y poder judicializarlos al final. Pero, por ejemplo, mira, aquí te tengo la lista. Te lo voy a buscar uno por uno. Mira. Tenemos el caso que te decía de Gladys Sofía Ascona. Ya ella, cuando fue juzgada, no era diputada. El caso de Miguel Gutiérrez, pero como era funcionaria pública, ¿no? No, porque Gladys Sofía Ascona terminó en 2020. Ajá. Y a partir de ahí fue que fue procesada. Okay. En el caso, por ejemplo, Nelson Marmolejos y Faustina Guerrero, actuales diputados al Congreso Nacional. También el exdiputado Héctor Darío Félix fueron investigados por presunta investigación por presunta vinculación en la Operación Falcón. También está ahí el exdirector de Comunidad Digna, que es esposo de una de las encartadas también de Faustina Guerrero, también vinculado en esto. Hay muchos que han sido mencionados y luego han sido sacados del expediente, pero hay otros que todavía permanecen ahí y que necesitan ser investigados y de hecho lo está haciendo. El caso del regidor que te mencionaba es Yeyea Erickson Herrera, que fue extraditado a Estados Unidos, o sea que los casos no paran. Los casos no paran. Bueno, ese asunto de
de los fondos que da la Junta a los partidos políticos, nosotros podemos ver cómo esos fondos llegan a los partidos políticos un día antes del cierre de campaña. Un día antes del cierre de campaña. O sea, todo lo que se hizo fue sin ese dinero. Ujú. Sí. A eso te da una alerta, ¿no? Y no solo eso, mira. Lo que nunca falta en el presupuesto es el dinero a los partidos. Ujú. Hay leyes. Una ley que a mí me afecta mucho, que me toca mucho, es la ley de autismo. Promulgada en 2023, Sí, habló un su poco de reglamento en 2024 y en 2025 no tiene un presupuesto. Una ley de hace 2 años. Pero el dinero de los partidos nunca falta, sobre todo en años electorales. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Porque Sí. es política, obviamente. Sí, pero nunca falta. O sea, siempre, pero lo que digo es que lo entregan, porque siempre ha habido esa queja. Claro. Señores, lo entregan un día antes del cierre de campaña. O sea, toda la actividad que se hizo, toda la inversión que se hizo en campaña, no fue con ese dinero. O sea, ¿con qué dinero fue? Es para pagar lo que ya se invirtió. Ah, O parte de lo que se Ya. invirtió. Exactamente, el eufemismo de inversionista Exacto. privado. Sí, sí. Y, Ahí encubren todo. y entonces no tiene ningún tipo de sentido que tú me digas a mí que esos fondos que otorga la Junta Central Electoral son para la campaña, porque no lo son. Las campañas ya son más costosas que lo que establece la Junta como presupuesto para los partidos. O sea, es insostenible. claro. Oye, hay otro tema que tú investigaste que me llamó mucho la atención cuando conversábamos. Y es acerca de las pensiones. Ujú. Recordemos, señores, que este gobierno es el gobierno del cambio. Y así se vendió todo el tiempo, ¿no? El gobierno del cambio. Y duró casi 20 años oponiéndose a todo. En muchas razones digamos, lo investiga, ¿no? Lo investiga la lógica, ¿no? Lo mismo, la racionalidad de que, oye, es cierto, el gobierno del PLD deja de hacer todas estas cosas, se están robando cuarto, hacen esto que aquello, dejan de hacer cosas, es verdad, pero están haciendo lo propio en el tema de las pensiones para amigos, para allegados, Sí. para gente que para el gobierno son personas de interés, pero en el sentido no de la investigación de justicia, sino de todo lo contrario. Son conchupantes prácticamente. Son parásitos. Buena película. Muy buena película de Bong Joon-ho. Entonces, Mira, para mencionarte algunos casos, tú has escuchado de Leonidas Caraballo Cava, por ejemplo. ¿qué pasa con Leonidas Caraballo Bueno, Cava? Leonidas Caraballo Cava fue director general de Desarrollo Fronterizo en el periodo de Hipólito Mejía 2000-2004. Ok, Hasta donde pude investigar, es el único trabajo que ha tenido. ok. Sin embargo, fue pensionado con 100,000 pesos. Él es padre de una miembro del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Ah, ok. O sea, estuvo en el gobierno hace 20 años, en el gobierno del mismo partido, 4 y años. fue pensionado. 4 años y fue pensionado con 100,000 pesos. Modesto Reynoso también estuvo, este sí es bueno, porque él estuvo en la comisión ejecutiva del PRD. Ok. Hay muchos PRDistas leales a los principios del partido que fueron beneficiados con pensiones. En el caso de este que te mencioné, es uno de ellos, Modesto Reynoso. Ondina del Tejo Bonetti, miembro de la corriente moral del PRD, 150,000 pesos de De la pensión. corriente moral del PRD. Exacto, 150,000 pesos de pensión. Ahí está también Armando Telésforo Rodríguez, empresario turístico de Puerto Plata, ex viceministro de Turismo. ¿En qué periodo? 2000-2004 también. Exactamente, y fue pensionado con 120,000 pesos. Está por ahí también Pedro Reynoso Jiménez, director del Consejo Directivo de la Liga Municipal Dominicana. Sigue trabajando supuestamente de manera honorífica y recibe una pensión de 120,000 pesos, para mencionarte algunos casos. Pero ok, tú estás hablando de personas que trabajaron hace más de 20 años Ujú. Y del mismo partido. y que fueron pensionados ahora. Ahora, Sí. Es decir, ellos ni se acordaban que habían trabajado y lo llamaron y mira, ellos se acordaron tú tenías- porque se la dieron por eso. Porque, No, mire, yo- presidente, yo trabajé, hace deme 20 tanto. años usted... Exactamente. Hace 20 años ahí, 2000-2004. Y mira, en ese Madre. reportaje que yo escribí, es cierto, el presidente tiene potestad para entregar pensiones especiales a personas que no reúnen las condiciones por haber trabajado Sí. 10, pero lo mínimo para tú recibir una pensión son 5 años. Tú debiste trabajar al menos 5 años y muchos de ellos
no reúnen las condiciones. Solamente para mencionarte esos casos, que son personas que estuvieron en el gobierno hace 20 años del mismo partido y que siguen siendo vinculados al gobierno. Entonces, como te decía, el presidente sí tiene la potestad. Y tú dices 100,000 pesos, está bien. 100,000 pesos probablemente para ciertos estilos de vida no es la cantidad de dinero enorme, pero ¿cuánta gente puede resolver su vida con 100,000 pesos en el mes que de verdad trabajaron y que necesitan esas pensiones? Ese es el tema. Gente que estuvo 20 años, 30 años siendo conserje de una empresa o en una institución del gobierno y no tienen esos 100,000 pesos porque ganaban 5,000, 10,000 pesos y lo pensionan con eso mismo. Sin seguro médico. ¿Tú tienes apellido ahí, Bonetti? Sí, esa es Ondina del Tejo Bonetti. La de la comisión, la corriente moral del PRD. Oh, por Dios. Entonces, mira, esos son unos casos, pero recuerden el caso de la esposa de Johnny Ventura. Fue pensionada con 75,000 pesos. ¿Y por qué? Por ser la esposa, la viuda de Don Johnny. Sí. Con todo respeto, me encantaba. Claro que sí, es una figura respetable, pero legendario, pero las pensiones no se pueden relajar. Pero no la necesita. No. Y tú sabes la cantidad, esto fue solamente yo vi los decretos del año 2024. Pero antes, 2023, 22, 21, tú tienes. Y tengo algunos casos aquí también. Por ejemplo, la esposa de Marino Zapete, Dorca Quesada Félix. Espérate. Hay que pararse ahí. Ok, porque lo que se nos hablaba de la esposa de Zapete es que era cantante, no sé si de la Orquesta Sinfónica Nacional, cantante lírica o profesora de canto lírico y eso, y ya. Y que duró muchos años en eso. Ella era ¿Fue encargada pensionada por esa razón? No, ella era encargada de la Oficina de Acceso a la Información del Indotel. ¿Qué? ¿Pero y desde cuándo? Probablemente desde este periodo, me parece que duró 2 años en el puesto, año y pico. Y la pensionaron por 2 años con 190,000 pesos, más que el salario que percibía como encargada de la OAI de Indotel. Qué locura, man. Y uno respeta a Marino Zapete, pero eso yo creo que es algo indefendible. No. Porque ¿cómo tú obtienes una pensión más alta que el salario que tú tenías? O sea, ¿cómo? No. Es tan indefendible que tuvo que retirarse de los medios. O sea, no habla mucho de eso. ¿Cómo lo podía defender? Él se retiró un poquito antes. Sí, yo creo que sí. Porque porque tuvo que... Cuando él vio que el gobierno estaba... Y este gobierno empezó encendido, dijo, diablo, espérate. No, y él mismo... Deja yo retirarme porque no puedo. ¿Y cómo tú dices no puedo seguir hablando mal. ¿Y cómo tú justificas una pensión como esta cuando tú tienes recibes un beneficio mayor que el salario que tú tenías? Una locura. O sea, para mí eso no es otra justificación, que yo soy amigo del presidente, que lo ha dicho el mismo Marino Zapete. El presidente es mi amigo. Sí. Antes de asumir como presidente se reunían. Entonces, para mí eso es un tráfico de influencias, claro. Entonces, mira, por ejemplo, el caso de Nelson Rodríguez Monegro. Todo el mundo oyó muchísimo de Nelson Rodríguez Monegro en el Servicio Nacional de Salud como viceministro de Salud. Una pensión de 240,000 pesos. Sí. Trabajó. Es un profesional demostrado, probado. Ok, perfecto, pero 240,000 pesos. Porque el problema no es que te pensionen a medio país. El problema es que, por ejemplo, él fue ministro, cotizó a la Seguridad Social. Usted se retiró, pensiónenlo por la Seguridad Social. Pensiónenlo con lo que le corresponde. Porque eso es lo que vamos a hacer todos los mortales. A partir de 5 o 6 años, cuando se empiecen a entregar las primeras pensiones, vamos a recibir pensiones pírricas de 20,000 pesos, si acaso, en los mejores de los casos. 20,000 pesos es el mejor. En los mejores de los casos. A la persona que tenía muy buen salario. Y hasta ahora sin seguro. Exactamente, hasta ahora sin seguro. Cuando tú más necesitas el seguro médico para comprar medicamentos, ahí no lo tienes. No, porque está totalmente privatizado hace más de 20 años. Aquí se ve una vaina del diablo cuando esto arranque. ¿Eh? Tú sabes que el señor Arismendi Díaz Santana, uno de los fundadores de los creadores de la Ley de Seguridad Social, dice eso mismo. Aquí puede haber un gran problema. Sí, que va a haber una. Porque en 10 años, cuando la gente empiece a buscar sus pensiones, óyeme, ¿qué pensión? Si es menos de lo que tú ganabas, por eso yo vuelvo a trabajar. Yo conocí una señora que trabaja en el Estado y tiene muy buen empleo en una de esas instituciones, porque hay 2 instituciones aquí, ¿verdad? Que una le dicen Dubái, y la otra le dicen Emiratos Árabes Unidos. No lo voy a describir para no calentarla, pero con otro amigo nos sentamos a calcularle
lo que ella iba a ganar de pensión. Te digo, muy buen salario y una señora que tiene más de 25 años trabajando. Ujú. Y cuando le tiramos esos números finales, eran como así, como 23,000 pesos, una Sí. vaina así. Ujú. Y ella estaba casi llorando. Claro. Mi madre. Para eso tú, Casi que llorando. te lo No, den a 23,000 ti, pesos le tocaban. para eso que te den a ti el fondo, tú lo inviertes en algo y que te dé los intereses, eso te va mejor. Exactamente. Ahora mismo en mi AFP yo tengo cerca de 1 millón de pesos. Yo entiendo que me deben quedar 15, 20 años trabajando. O sea, debe ser el doble cuando yo me retire. Qué locura, man. O sea, y tú me vas a dar una pensión de miseria teniendo yo 2 millones de pesos. Y claro, ahora mismo 2 millones de pesos usted lo ve como mucho. En 20 años probablemente sea mucho menos. Pero si tú lo inviertes y que te den un 8% por eso al año, te va mejor. Claro. Te va mejor. No, pero lo que están usando estos fondos de pensiones son los cuartos tuyos para construir hoteles, Y lo, para construir pero- vainas de ellos que son también dueños de los bancos. y que lo ponen en el banco, el dinero, a generar intereses, A te generar lo intereses. prestan a ti, Exacto. tú pagas por eso. O sea, no es la mayor cantidad del fondo de pensiones no está en los bancos, pero está en los bancos. O sea, debe haber un conflicto de intereses. La ley te debe decir, mira, tú no puedes poner ese dinero en los bancos. Claro. Y tú sabes qué es lo que hacen. Si yo soy esta AFP y este es mi banco, que yo no voy a ponerlo en mi banco, voy a ponerlo en el tuyo. Pero tú que tienes ese banco, tú pones en el mío. Y ahí nos Claro. vamos intercambiando y hacemos que parezca legal. Tu Fitur, por ejemplo, el famoso Fitur en Ujú. España. Que yo cuántos mil millones de pesos en inversión. Vete, chequea. La mayor parte son de los bancos de aquí que consiguen los préstamos vía los bancos. Ujú. Qué maldita inversión extranjera del diablo si la está solventando un banco de aquí. Pero mira, en el caso del turismo que tú mencionas, el turismo más barato de todo el Caribe es el dominicano. El más barato, así mismo. Tú te vas a países turísticos, Antigua y Barbuda, tú te vas a Barbados, tú vas a la zona de Montego Bay en Jamaica, Bahamas, ni hablar, todo es carísimo. Ujú. Aquí, como tú usas mano de obra extranjera indocumentada, todo es mucho más barato. Te meten ahí el cuento de que tú vas a ganar 10,000, 15,000 pesos, pero te damos la dormida. Ahí tú no tienes que pagar casa. Entonces tú subvalúas el trabajo de un empleado cualquiera y así es que se sostiene eso. El caso de Friusa es el mayor ejemplo de esto. Entonces tenemos un turismo basado en mano de obra barata. O sea, ¿de qué te vale a ti desarrollar una industria si tú no estás desarrollando el nivel de vida de la gente? Totalmente. Y en el caso de los ya le dicen visitantes, no le dicen turistas. Porque ahora que somos hub de una aerolínea, alguien viene aquí, dura 2 horas en el aeropuerto y ese es un turista. Y se cuenta. El que viene por un crucero, dura 2 horas en Puerto Plata, ya ese es un turista o un visitante, porque le dicen visitante. Sí. Entonces, ¿qué en realidad representa ese aumento de turismo en gasto del turista? Absolutamente nada, en muchos casos. Es simplemente nominal. Es algo para que suene más bonito. Tenemos 10 millones de visitantes, tenemos 11, tenemos 12. Y es verdad que lo tenemos. Pero ¿qué representa esto en realidad para la economía del país? Ahí es que está el Totalmente. punto. No, eso se queda dentro de murallas a los turistas. Sí, que lo sí. vienen, lo encierran en una muralla ahí y de ahí no salen. Decía una persona que conocí francés que vivía en Londres. Los resorts son campos de concentración para turistas. Así mismo es. A mí me encanta conocer el país. A mí me encanta ir a lugares, a ver, tener experiencias distintas. No encerrarme en un lugar a ver piscina. El que lo quiera hacer, perfecto, porque cada quien tiene sus gustos. Pero el real turismo, la realidad de conocer un país, no es la zona turística. Porque ahí tú tienes muchísimos extranjeros. Ahora, tú quieres conocer la cultura de un país, la realidad de un país. Sal de la zona turística, visita lugares, prueba comida diferente, habla con la gente. Pero ¿qué es la Eso. zona turística aquí? ¿Qué es la zona turística? Son 2, 3. Un valle ahí lleno de Hoteles, sí. con murallas. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Colombia, Es un gulag paradisíaco. Colombia, que ahora los dominicanos están visitando mucho Colombia, realmente eso es un turismo donde tú ves el turista en la calle, tú ves el turista impactando a pequeñas tiendas. Sí. A la señora que vende hasta un café en un termo ahí, está impactada por ese turista que va y le compra. O sea, tú ves Medellín, Cartagena, Sí. En Perú también, lo que tú dices, los restaurantes se ven impactados. Restaurantes de personas
que no son... De mediano, pequeño Claro. empresario, viejo. Mira, incluso aquí eso es una especie de oligopolio, porque tú tienes, para hablar, por ejemplo, de joyería, el larimar que tú produces desde la zona de Barahona, son muchos artesanos que trabajan en larimar. Sí. Entonces se ha creado una campaña en el sector turístico de las empresas más grandes que le compran a esos mismos artesanos diciendo que el que lo está vendiendo más barato en la calle es falsificado. O sea, el larimar que está vendiendo en la calle es falsificado. Es el mismo larimar. Lo que pasa es que tú, que eres artesano, te lo compro en 5 pesos y lo vendo en 100. Entonces, cuando el turista ve que el otro es muchísimo más barato, dice, no, pero que hay algo raro. Ujú. Y las empresas dicen, no, eso es falsificado. Pero lo que hacen es que simplemente le pagan mal al artesano que trabaja eso de verdad, al minero que va y busca el larimar. Eso es todo subpagado. Y con eso, pues, crean esa campaña de difamación. Y ahí entonces no se benefician esos pequeños eslabones de la cadena que tú mencionas Ujú. con este crecimiento del turismo. ¿Usted quiere larimar? Llámeme, que conozco un artesano que lo vende bien. Sí. Bien. Mira, lo de la zona colonial, por ejemplo, es Ujú. el experimento que se está haciendo allí, ¿no? Es parte de esto. De, Gentrificación absoluta. claro, las personas que por años han tenido su negocito ahí Exacto. y que le han ido bien por los Exacto. turistas que todavía caminan libre por ahí, pero ahora hay todo un plan para sacar a esa gente de allí Sí. y para entonces meter esos restaurantes de ensueño. Ujú. Que ¿quién va a pagar eso? Restaurantes de ensueño, inmuebles de ensueño también. O sea, o Airbnbs. Ujú. Porque, ¿qué tú crees? San Lázaro también se va. Sí, O es muy Bonito se probable. va. Sí. Sí. Se van todos. Se van todos. O sea, olvídate de esa maldita vaina. Todos Ah, los Villa claro, Duarte, que va Villa. señores, y yo lo dije aquí un día, en Ciudad México la vaina está encendida. En Ciudad México está pasando igual que como en la zona colonial, pero imagínate, esteroide, en la Ciudad de México. Ujú. Y esa zona turística central está siendo cooptada por BlackRock. Ujú. Barrick Gold, ¿no? Que es de BlackRock, está metida aquí hasta el Ujú. tuétano, ¿no? Y ahora con lo que anunció Abinader, y que de República de Ideas, está Bloomberg metido aquí. Que sí es verdad que nos jodimos. Claro, no, en el viejo Ya sí es verdad que, o sea, si estamos jodidos, ¿eh? Ahora, ya sí es verdad que entregaron esta mierda. En el viejo San Juan ya estadística reciente, el 72% de los propietarios de los locales, restaurantes, todo, son extranjeros. Ujú. Son Una extranjeros. locura. Porque son ellos los que pueden pagar. Imagínate. Pero eso que tú mencionas de la República de Ideas, ¿por qué posponer eso a 2036 si tenemos una estrategia nacional de desarrollo a 2030? O sea, usted ha sido como gobierno incapaz de en 5 años empezar a aplicar una ley que sí establece el desarrollo de una nación a los próximos 4 años, no a los próximos 10, 11, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto es un allante Claro. de, ok, yo no he hecho nada, ahora vamos a integrarte para que tú nos ayudes a hacer. Eso es uno de los episodios que quiero hacer en Fake Republic, porque de verdad es indignante. Que tú vengas a tratar a la gente de estúpido porque te tratan de idiota, cuando tú tienes una ley de hace 10 años que te establece parámetros y metas en el corto, mediano y largo plazo para lograr un país desarrollado, porque nosotros no somos un país pobre. Nosotros somos un país donde la corrupción es tan grande Ujú. que no le llega el desarrollo a todo el mundo. Hay un crecimiento económico, pero no hay un desarrollo. Señores, la remesa aquí después del turismo es lo que más dinero entra. Pero claro que sí. O sea, ¿no? y si- y hay años donde lo supera. Sí, pero ¿cómo tú dices que tú eres un país desarrollado o un país que está bien económicamente cuando tú dependes de la diáspora que se tuvo que ir porque tú aquí no le generaste oportunidades para que trabajara? O cuando la lideresa del ámbito de la industria en República Dominicana te escribe un artículo francamente, o sea, abierto prácticamente al presidente, diciéndole que aquí no hay industria, que la han abandonado. Porque eso hizo Ligia Bonetti. Sí, sí. O sea, ella escribió un artículo diciéndolo a la franca y tirándole algo, o sea, llamándole por su nombre, el gobierno dominicano de Luis Abinader Es que aquí ha no hay- descuidado a la industria. Es que no hay una visión. Nosotros somos una isla. Como el pescado aquí es un lujo. ¿Por qué aquí no hay una industria de la pesca, al menos decente? Todo es artesanal. ¿Por qué aquí la agricultura no es un pilar?
Si aquí la agricultura se hubiera desarrollado a nivel de como quieren desarrollar el turismo, probablemente en 2020 nos hubiera ido mejor con la pandemia porque la gente no dejó de comer. La gente lo que hizo fue dejar de ir a otros lugares en avión y no hubiéramos sufrido. Hubiéramos sufrido más si no abren el país como lo hicieron. Pero, óyeme, no es posible que tú con capacidades, con microclimas a nivel nacional para producir lo que te dé la gana, tú no desarrolles la industria agrícola del país. Nosotros tenemos potencial para exportar lo que sea. Y eso lo sabes tú, lo sé yo. Pero el gobierno no tiene una visión. ¿Qué es más fácil? El turismo está desarrollándose. Nos montamos en la ola, vamos a seguir metiéndole dinero al turismo. Y los otros sectores. Por eso Venezuela se puñó. Cuando el petróleo se fue al piso, ¿de qué vivió Venezuela? Exacto, porque nunca desarrolló su industria. Entonces tú no puedes poner todos los huevos en una canasta. Para saber eso, tú necesitas abrir una república de ideas. No, tú tienes 20 ministros ahí, que ahora van a hacer más. No, ya le abrió la república de ideas a Michael Bloomberg, man. Bueno. Que habló en español. ¿Ustedes no vieron en la presentación? No. Óyeme, Michael, hay un tema que has investigado y que quiero que por lo menos mencionemos ahí, y tiene que ver con unas pensiones, o no, con un seguro, más bien, con un seguro y el Ministerio de Educación. Desarrollan un poco eso. Bueno, tú has escuchado de las intoxicaciones en las escuelas, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué hace un padre cuando un hijo se le intoxica o se le enferma en una escuela? Sale huyendo por un hospital, que lo más... Un hospital, ¿verdad? Un hospital. Un hospital. O lo que sea. Si tiene seguro. Si tiene seguro. Por eso dije, si tiene seguro. Si tiene pero seguro. Usualmente, si usted tiene a su hijo en una escuela pública, es porque no tiene los recursos suficientes para tener un seguro. Por lo tanto, no está trabajando en el sector privado. No hay un protocolo específico que van a seguir los directores que te dicen, mira, vamos a hacer esto si un estudiante se enferma. Simplemente si tienen una enfermería, lo llevan a enfermería, pero hay que llamar a los padres para saber qué se hace. ¿Usted tiene seguro? Sí, ok, pues lo vamos a llevar a tal lugar. O el padre le dice, llévalo a tal lugar. Señores, el Ministerio de Educación pagó en el año 2024 325 millones de pesos a seguros reservas para seguros de emergencias para los estudiantes. Muy bien, muy bien. Todos los estudiantes a nivel nacional. 1,5 millones de estudiantes. Uy. Con una póliza de 19.20 pesos por estudiante. Uy. Que te cubre, aquí lo tengo. Bueno, el monto original era 406 millones. Lo que pasa es que tú sabes que cuando tú eres un buen cliente de las aseguradoras, te bajan un poco el segundo año, el tercero, y así va bajando. El original fue 406 millones. El año pasado fue 325. Estamos hablando de más de 700 millones de pesos en 2 años. ¿Cuántas personas han usado ese seguro? Nadie. ¿Cuántas personas tienen un carnet para saber cómo van a asegurar? Mira, yo recibo este seguro. Nadie. Eso no lo publican, no lo Nadie publicitan. lo sabe. El señor Homero debería... Hay un seguro para estudiantes. Ajá. Que paga el Ministerio de Educación. Tengo el contrato, te establece qué te cubre. Aquí tengo los detalles. La póliza es de 19.20 pesos mensual por estudiante, tomando la muestra de 1,5 millones de estudiantes en el sistema educativo público. La cobertura es de 8,000 pesos mensuales por procedimientos ambulatorios. Anuales, perdón, 8,000 pesos anuales. 50,000 pesos en el límite de cobertura de vida, adicional al límite de beneficio básico de muerte accidental y o desmembramiento, para lo cual asciende a 150,000 pesos. Todo esto es la protección al estudiante. Y también prevé una protección de 100,000 pesos para enfermedades graves indemnizatorias. O sea, hay todo un contrato que te dice, mira, tú me pagas tanto por estudiante y yo te doy esto. Pero no se ha usado nunca. Y cada vez que hay un caso de intoxicación, hay que llamar al papá para que con su seguro, si tiene, sea subsidiado, sea contributivo, cubra los gastos de sus hijos en una escuela. Por ejemplo, yo estuve en San Francisco de Macorís, donde hubo un caso de una intoxicación masiva, supuestamente por unos pesticidas en unos terrenos contiguos al centro escolar, y los padres no supieron nada. Hubo padres que gastaron hasta 50,000 pesos tratando a sus hijos en centros privados, porque prefieren los privados a los públicos. Y nadie lo llamó. Educación fue allá y se reunió con ellos. Le dijo, mira, hay tanto para compensar lo que usted gastó. Nada.
El director de la escuela no sabía, mira, tenemos este seguro. No, nada. El director no sabe. Nadie sabe nada. Y ese es ese director. Yo hablé con 4 directores. Tampoco. Además del de ella. Nadie sabe nada. Los padres no saben nada. 300 y pico de millones. No saben los directores, menos los padres, imagínate. En total tenemos 700 millones en 2 años. En 2 años. ¿Y dónde está eso? Es un escándalo. En seguros Banreservas. Ángel Hernández. Usted no ha explicado eso cuando salió. Ni, Luis Miguel de Camps. Hay que explicar eso. ni Fulcal tampoco. Fulcar tampoco. Usted tampoco lo explicó. Ujú. Uh. Entonces tenemos un 4%. Ok, tenemos mucho dinero. Disculpa, ¿Y en qué lo esto invertimos? es de esa política de seguro escolar, ¿es de este gobierno? Fue firmado en este gobierno. Se renueva anualmente. Pero digo yo, o sea, de Abinader, de los gobiernos de Abinader. Entró en vigencia en este 20. gobierno. Bueno, no tengo cuándo entró en vigencia, pero los últimos 2 años lo tenemos. Ujú. En los últimos 2 años, el primero se pagó 400, aquí tengo el monto exacto, 406.620.000 pesos. En el segundo, bajó por el buen uso de la póliza. Claro, porque nadie no se Exactamente. reportó nada. El seguro incluso lo establece, el contrato que se establece, dice buena experiencia de siniestralidad. Ujú. Buena experiencia. Es lo que establece el ¿Y cuánto bajó? 25%. Uf, es mucho. Eso es capitalismo del desastre 101. Sí, pero y peor aún, con los cuartos de nosotros. Así mismo, estamos hablando de 700 millones. Increíble. Y mira, ahora estoy haciendo uno que va a salir en la próxima edición de Panorama. Se ha hablado mucho de esto en los medios. Hay más de 6.000 escuelas con riesgo de colapso ante un terremoto de magnitud significativa. No tiene que ser 7, 8, de 6, 6,5, Ujú. poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de estudiantes. Y lo peor es, 6.000 escuelas. que se hizo el estudio, el gobierno lo tiene, educación lo tiene, y por la burocracia han arreglado ahora 4 o 5 escuelas de 6.000 que necesitan reparación o demolición completa. Porque aquí hay un problema de supervisión. Yo abro una licitación, mira, vamos a construir una escuela ahí adelante. Ok, la ganó Edwin. Edwin, mira, tú vas a construir bajo estos parámetros. Eso es lo que hay que hacer. Pero Edwin contrata a 2 o 3 personas que no saben de construcción, son pegablo, porque salen más baratos. Y se hizo la escuela. Al final, pasa un terremoto, se cae la escuela. ¿Quién es responsable? El contratista, el que debió supervisar de educación, porque hay una dirección de supervisión de estructuras escolares, y no pasa nada. O sea, ahí tenemos 6.000 escuelas, porque hay varias normativas, hay decretos, hay normativas, hay reglamentos para cómo construir una escuela. Depende del tipo de piso, de suelo de la escuela, de la zona donde se va a construir la escuela, y depende también de la estructura, si va a ser un piso, 2 pisos, 3 pisos, hay 16 tipos de escuelas diferentes. Pero óyeme, nadie vela por nada. El presidente quiere ideas, empiece a corregir la inspección del Estado en materias de construcción, de educación, de salud, de todo lo que usted quiera. Bueno, después del asunto del jet set, el presidente al otro día, recuerda, habló de que falta una ley de supervisión y todo eso. Y luego de eso, un diputado del PRD, Pello Raposo, vino aquí y dijo, bueno, yo presenté este proyecto para supervisar las obras, las estructuras públicas y privadas. ¿Y qué vemos ahora? Que el presidente está presionando al Congreso para que apruebe una serie de leyes allí al vapor, pero esa ley no está mencionada allí, ni tampoco se va a aprobar, porque es una ley que si entra en vigencia, ¿qué va a obligar? Va a obligar al Estado y a los empresarios a invertir. Tú sabes qué es lo que pasa, es que aquí creemos que necesitamos leyes, pero aquí tenemos leyes, lo que pasa es que no se cumplen. Exactamente. No necesitamos una más. No, aquí, ok, modificación del código laboral. ¿Se está cumpliendo el 80-20? ¿Se está cumpliendo las 44 horas a la semana? ¿Se está cumpliendo que supermercados, restaurantes le paguen salarios a las personas?
hay supermercados y restaurantes que ponen a la gente a trabajar por propina, a mendigar, pero te ponen un horario de 8 horas, de 10 horas en el día. Te No, ponen a amanecer. Y los hay que usan a sus mismos empleados que cubren turno, Ujú. turno de 8 a 5, pon tú, de 8 a 3, 9 a 3, lo que sea. Y eso, para cuadrar, terminan haciendo, empacando. Ujú. Sí, O sea, que exacto. también se ahorran eso. Exactamente. Ni siquiera traer uno por fuera, se quedan ellos ahí. ¿Y quién supervisa eso? Y nadie Nadie. lo supervise. Entonces, el supervisor, el inspector del Estado, no importa de qué institución, debería ser una persona formada, bien paga, que tenga recursos para hacer su trabajo, pero aquí eso no importa. Los inspectores de trabajo tienen años que le deben un aumento de salario y no se lo ponen. Sin embargo, los viceministros, los directores, los políticos que ponen ahí, tienen su salario como va. Entonces, la persona que de verdad conoce el código de trabajo, que de verdad lo puede aplicar, que de verdad puede hacer valer la normativa, no lo ponen a hacer su trabajo, le quitan herramientas para que haga su trabajo. Lo que pasa en la DGI, ¿cuánta ilusión y evasión no hay aquí? Y están ahí todos los negocios. Tú puedes ir a uno y lo sabes, yo puedo ir, pero la DGI no hace el trabajo. Sí, porque el esquema de evasión, sí, uno lo sabe. Pero cuando tú hablas de ilusión, que se diseña una estructura muy bien pensada, generalmente muy bien paga, Ujú. para evitar esos impuestos, que es lo mismo. O sea, es la evasión, pero bien, una arquitectura que se hace para ello. Y éticamente compromete hasta el mismo primer mandatario, que es el Ujú. presidente. Porque el presidente tiene su cuarto en un paraíso fiscal. Ujú. O Exactamente. sea, moralmente, el presidente está comprometido. Ujú. No puede hablarme el presidente de venderme una reforma fiscal porque él mismo tiene cuarto en una Un cuenta paraíso fiscal, offshore. claro. ¿Y qué es eso si no es una arquitectura de elusión fiscal? Sí, sí. O sea, por favor. Vete a leer eso al IRS en Estados Unidos. Exactamente. En Estados Unidos tú puedes inventar con muchas cosas, pero no con los impuestos. Entonces tenemos un déficit fiscal que tenemos que cubrir nosotros con el pago de impuestos. Entonces, lo que te decía de las construcciones, tú quieres hacer una casa ahí adelante, tú tienes que pedirle permiso al ayuntamiento, pedirle permiso a obras públicas para que te aprueben unos planos y al final tú construyes como te dé la gana. Porque no hay un proceso de inspección. Es verdad que la ciudad ha crecido muchísimo. Ok, pero si la ciudad creció, usted debe acrecentar el número de inspectores. Sí. Y ese tipo de cosas no suceden. Entonces, mira, yo hice un reportaje, uno de los primeros que hice en Panorama fue sobre la industria del queso en el país. Yo fui a la zona de Monteplata y encontré en los patios gente que hacía queso y lo vendían a colmados. Y de aquí de la capital lo iban a buscar. ¿Por qué? Porque era más barato. Y te lo venden en un colmado, la libra, no sé cuánto. Después que hice el reportaje, Salud Pública me pidió la dirección de esos lugares. Pero yo tenía la intención de hacer un trabajo. Ellos no tienen la intención de hacer un trabajo. Porque la industria del queso aquí involucra a ganadería, involucra a la Aproleche, que es el gremio que Sí, involucra claro, a los de leche. productores de leche, Ujú. Ministerio de Agricultura, DIGEMAT, Salud Pública, o sea, 60,000 instituciones con gente cobrando dinero y no hacen el trabajo mínimo para velar por la salud de la gente. El otro día yo estaba buscando un invitado a una institución para un programa. Un mes. Sin que me digan no. Tú me invitas aquí, Edwin, y yo no duro un mes para decirte que no. Mira, no puedo. 19 personas cobrando en una institución, en un departamento de esa institución. Nadie pudo decirme nada. Puse un post en Instagram. A la semana estaba el invitado en el programa. O sea, ¿por qué tenemos que hacer eso? Tú estás cobrando de mi dinero, de lo que yo pago de impuestos. O sea, Bueno, Son tú, reyes. Son tú reyes. trabajas y no funcionarios. Tú eres recepcionista en un departamento de comunicaciones del Estado. Yo estoy en el Estado, ya tú no puedes hacerme nada, yo estoy protegido. Porque también aquí para tú votar a una gente en el Estado, ahora con la ley de carrera administrativa, es un drama. sí, bueno, vimos el ejemplo con Colgate, por ejemplo, el DIGEMAT, que tardó 4 meses para anunciar la alerta sobre esto. Ujú. 4 meses, ¿por qué? Sí. Mira, yo tengo un vehículo que coge 16 galones de gasolina, 15.9. Yo fui una bomba quedándome ya. El vehículo cogió 18 galones.
Le amplió el tanque ahí en ese lugar. Yo se lo puse a Proconsumidor en un tuit. ¿Hicieron algo? Ellos no. Es que no les interesa. Yo lo que hice como consumidor, no voy a esa bomba y no compro gasolina. O sea, ¿cómo es posible que si voy a llenar un tanque de gasolina que coge 16, lo dice el fabricante, usted coge 15.9, 16, lo redondea a 16 y cogió 18? O sea, y tú lo denuncias a las autoridades y no hacen nada. Entonces hay supuesto inspector en Proconsumidor, en la DGI, en esto, en lo otro, pero nadie hace su trabajo. Nadie hace su trabajo. Porque el Estado no se preocupa en que se cumplan las normativas. Entonces no me venga a hablar de iniciativa de 2036, de desarrollar el país. Haga su trabajo. Usted tiene 5 años permitiendo que las motoristas se vayan en rojo en una esquina. Usted tiene 5 años permitiendo que los empresarios evadan impuestos. Usted tiene 5 años permitiendo que lugares como Friusa sean refugios para personas indocumentadas que le dan trabajo para simplemente disminuir la mano de obra dominicana calificada muchas veces que no consigue trabajo. Con eso usted disminuye el desempleo y algo que le favorece a usted, pero tiene que luchar con los empresarios porque quieren pagar menos. Entonces, como país tenemos que revisarnos. Por más que tú quieras aplicar ideas y desarrollar un país a 2036, si tú no haces lo básico, si tú no llevas agua potable, que el presidente dijo que ya tenía la fórmula antes de asumir en 2020, él dijo que tiene la fórmula para resolver todos los acueductos del país. 40,000 millones de pesos. ¿Cuánto manejó el gobierno en el último año? En el último año. Desde 2020 para acá. Ok, pandemia, ok, coge los 2 primeros años. Usted tiene 3 años más. ¿Qué usted ha hecho con los acueductos? ¿Qué problema se ha resuelto en este país? No este gobierno. ¿Qué problema tú has resuelto en este país? Básico. Si tú quieres luz, tú tienes que comprar un inversor. Si tú quieres llegar temprano y cómodo a los sitios, tienes que comprarte un carro. Si tú quieres agua potable, tienes que comprar botellones. Si tú quieres salud de calidad, educación de calidad, lo mismo. Entonces, si tú quieres llegar temprano a tu trabajo, ya mucha gente se está comprando motocicletas. También. Por eso vemos que También. 3,5 millones de motocicletas en la calle. tú sabes lo que pasa, que el mercado manda y el dinero también. Si tú me quitas todas las ferias de vehículos que hay, nuevos y usados, de bancos, afecta a la economía. Se compra menos combustible. ¿Cuánto se gana el gobierno por la fórmula que nunca reveló Ito Bisonó, que dijo que iba a revelar? Por cada galón de gasolina. Tú pagas más de... 72 pesos. Tú pagas un 30, 40% de impuestos de un galón de gasolina. Cuando en otros países de Sudamérica, tú tienes el galón de gasolina a la mitad de precio que aquí en Dominicana. Entonces, aquí vivimos en una selva. Y siempre, el más estúpido, nosotros 3, tenemos que pagar eso. Porque los que están los más desposeídos no tienen para pagar. Y los más ricos, ¿qué es lo que hacen? No pagan. No transfieren el costo. Sí, este movimiento de Magín Díaz en el Ministerio de Hacienda, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Tú sabes que yo no le doy una lectura específica. La gente ha pensado mucho, necesitan un técnico de otro partido para... Magín Díaz no ha estado en ningún partido. De hecho, el primer puesto público que él tuvo fue en el gobierno del PRD 2000-2004. Es un técnico muy bueno. Y desde mi punto de vista, yo lo que creo es que no se hizo un trabajo en 5 años, probablemente, sobre todo en temas de impuestos. Tenemos un déficit que sigue creciendo y tenemos una persona que va a tratar de resolver algunas cosas. Pero tú sabes que todo es política. Hay que ver hasta qué punto permite la política hacer algunas cosas. Se intentó en 2 ocasiones hacer una reforma fiscal. La presión social no lo permitió. Pero si tú haces una reforma fiscal como debes hacerla, probablemente el poder político no te lo va a permitir. Yo no sé si ustedes recuerdan los 2 primeros años de Danilo Medina. Él intentó colocar el impuesto de circulación, la placa, el marbete, el monto de 1% del valor de tu vehículo. Sí, claro. Era más justo. Porque si tú tienes un carro de lujo, un Ferrari de 2019, y yo tengo un Hyundai i10 chiquito de 2025, yo pago más impuestos que tú porque el mío es más moderno que el tuyo. Pero el tuyo vale probablemente 20 veces más de lo que vale el mío.
Entonces tú debes pagar impuestos por el valor de tu vehículo. Eso se intentó hacer en 2012, se intentó hacer en 2013, más nunca se habló de ese problema. Porque el poder no es político, es económico. Bueno, y esa medida, quien iba a afectar mucho más era a la clase alta. A la clase alta, que tenía 20 vehículos, que tiene Sí. una flotilla, que tenía esto, lo otro. Pero nunca se volvió a hablar de quieren esto. pagar nada, man. Nunca. Lo quieren todo. Mierda, men. O sea, sea, sí, se están tienen las quejando. malditas exenciones y tampoco quieren Pero- pagar. Tienen exenciones, pero- tienen subsidios, tienen elusión, tienen evasión. Por- Pagan mal al trabajador. Pero es que a mí, por eso me da muy mala espina el recibimiento que tuvo Magín Díaz por parte de todos los gremios que reúnen a los empresarios aquí. El decreto salió hoy y ya, señores, como a las 2 horas estaban publicando todas las cartas del CONE, de Azonadores, felicitando esa gran decisión del presidente Luis Abinader de elegir a Quizás Magín Díaz. felicitando, por otra parte advirtiéndole. Sí, sí. Bueno, Te felicitamos, te queremos. Pero cuidado, mira, cuidado. No te equivoques. Cuidado. Puede ser que esas felicitaciones fueran como caramelito envenenado. De repente, yo para buscarle una vuelta. Recuerda que el ex ministro de Hacienda pues tuvo que salir de forma vergonzosa. Salir, sospechosamente, fue el que no pudo pasar la reforma. Y yo decía, yo creo que los empresarios le reclamaron a Jochi Vicente no dar un paso más allá, ¿no? Y si pensamos que Jochi Vicente, bueno, pues Jochi Vicente sí era un político. Ujú. No dio ese paso más allá, quizá pensando en ese costo político. Para afuera. Viene Magín, que es un tipo que ha trabajado, como tú dices, en todos los gobiernos, y Ujú. eso lo aparta de ser un partidario, ¿no? Ujú. Tecnócrata, que es la narrativa que están vendiendo. Sí. Y sumado entonces el recibimiento inmediato de los empresarios, este sí es el hombre. Loco, Magín Díaz va a hacer una reforma fiscal que va a impactar a la clase media. Siempre. Pero que yo creo aquí el entusiasmo de los empresarios a ver a Magín Díaz sentado allí es que están viendo cómo que es el hombre que le va a garantizar de que sus intereses, sus subsidios, sean protegidos. Sí. ¿No? Pero mira, yo creo que hay que ser muy inescrupuloso para tú recibir un subsidio, recibir una exención, porque una exención de 1 o 2 años para tú establecerte, perfecto, pero una exención de por vida. Subsidio, exención, que encima de eso te permitan evadir, que te permitan eludir y que tú pagues el mínimo. Aquí tú te vas a hacer una maestría a España y tú vuelves a ganar el mismo salario que tú encontraste si encuentras trabajo. O sea, tú vales más como profesional, pero te van a pagar menos porque tú vas a tener el salario que tú dejaste antes de tú hacer una maestría. Entonces, aquí hay un punto también para crecer en el sector privado. Porque por más bueno que tú seas, tú no vas a ser presidente o director ejecutivo a menos que tengas relaciones. Entonces, hay una falta de oportunidades y por eso mucha gente se va y se frustra. Y por eso tenemos una diáspora enorme. Por eso Guatemala nos puso visado, porque todo el mundo se estaba yendo por Guatemala hacia México para luego cruzar a Estados Unidos. Gente que daba hasta 400,000 pesos para irse de manera ilegal porque entendía que esos 400,000 pesos le iba a buscar una mejor inversión o iba a tener un mejor resultado después de una inversión si se iba de forma ilegal que invirtiéndolo aquí en su país. Y no se equivocan. Lo que pasa es que la forma es muy riesgosa. Sí, claro. Pero no se equivocan. No se Lamentablemente. equivocan porque Lamentablemente. como decías ahorita, ya hace mucho rato, este país es una economía rentista donde lo que le está conviniendo a esta clase, a esta plutocracia, es expulsar a la gente que tiene talento, sacarla del país y dejar a las ovejas, ¿no? Lamentablemente hay que decirlo así, a las ovejas, a la gente que menos piensa, que menos perspectiva tiene de futuro por la formación, a que se queden aquí, a que sean reces y que en el mejor de los casos reciban la remesa de esos que se van. Porque, óyeme, irse de un país, desarraigarse, es una decisión valiente. Eso es de gente valiente. Sí, pero ese plan es
Estúpido. Estúpido, no estúpido, Es que, men, está Lo es. saliendo del Es maravilla. estúpido mano. porque no se sostiene en el tiempo. No, pero Es decir, tú como clase ¿quién te empresarial, dijo? tú necesitas una estás clase... tú estás pensando en la otredad, tú estás pensando en, en lo colectivo, tú estás ni pensando en la siquiera en eso. comunidad, men. No, ni siquiera No, eso. yo no le importa esa mierda, viejo. Yo estoy pensando en que ese empresario se mantenga en el tiempo siendo un empresario próspero. Porque bajo ese plan que tú estás diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Los tipos lo que están pensando es en lo inmediato. Pero eso no se va a mantener en el tiempo. Por ejemplo, Pero ya tiene Punta su mano Cana. de obra, Maracaibo. pero mira Punta Cana. Ujú. Punta Cana. Salió hace unos cuantos días en un reportaje internacional como la ciudad más decepcionante del mundo. Ah, sí. Sí. Y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque esos empresarios de Punta Cana están aplicando lo que tú dices. ¿Qué pasa? Ellos quieren el mayor beneficio ahora Al menor mismo. costo, siempre. Están sustituyendo mano de obra calificada en el sector hotelero por mano de obra ilegal haitiana. ¿Para qué? Para pagarle 2 cheles. Sí. Claro, Punta Cana tiene una fama ya que se creó bajo un buen servicio, loco. Bajo un buen servicio. Ok. De personas que salían de universidades, donde las universidades, estudiar hotelería en un tiempo estaba de moda, Ujú. ¿no? Punta Cana absorbió muchas de esas personas, creó fama. Entonces, la gente en Europa, donde tú quieras, que no ha ido a Punta Cana, pero tiene la fama de Punta Cana. Y cuando tienen la oportunidad de elegir un destino turístico, pues van a Punta Cana porque Punta Cana es lo mejor. Cuando llegan ahora, actualmente, se decepcionan. ¿Por qué? Hay un mal servicio, loco. Tú ves en las páginas de testimonio de los turistas, páginas muy famosas, donde están llenas de testimonios de hasta que les roban de la caja fuerte Ujú. en los hoteles en Punta Cana. El mal servicio, la vaina. Pues tú tienes gente que le está pagando 2 cheles. Aparte de que le está pagando 2 cheles, gente que no está calificada. Entonces, ese empresario está actuando con lo que tú estás diciendo. Quieren que la gente que esté aquí calificada se vaya, loco. Ujú. Pero al final se están haciendo daño ellos mismos. Están matando, loco, la gallina de los huevos de oro. No sé si están matando a la gallina de huevo de oro. Está la inmigración indocumentada y están nuestros amigos venezolanos que están también pasando mucho Sustituyendo. trabajo y lo sustituyen ahorita. Y eso sí están Ujú. calificados para estar ahí. ¿Quién dijo que luego. están calificados? No están calificados. nada. Mira. Hay algo que yo Eso entiendo. es un mito. ¿Los venezolanos qué? ¿Que están calificados? Nada. Señores, el servicio en la República Dominicana de turismo era uno de los mejores en los 90, loco. El venezolano, yo viví en Venezuela en los 90. El venezolano no sabe de servicio. 90, pero lo que están haciendo estos empresarios, Maracayo, es seguir el mismo libro, men, del liberalismo económico y lo están aplicando aquí. Es sencillo. La degradación del liberalismo económico. La están haciendo. Es un capítulo de eso, El liberalismo viejo. económico es mucho más inteligente que estos tipos no están haciendo. Estos tipos están haciendo un verdad, feudalismo. es verdad. Un feudalismo es lo que están Es haciendo. una realidad. Tecnofeudalismo es mundial. Loco, no han men. tocado unos empresarios, los peores empresarios. Yo sé lo que tú estás diciendo. Yo sé que es verdad. No tienen un sentido de. Ni siquiera tienen un sentido de clase. Yo lo sé. Pero al final del día están haciendo lo mismo que sus pares en los Estados Unidos. Sí. Por eso están metidos aquí Bloomberg, man. Por eso está metido. Ahora metieron a Bloomberg. Está metido full Bloomberg. Por eso está metido BlackRock aquí. Es lo mismo. Ellos son el capítulo de esos tigres allá, man. A ellos no les importa esa mierda. ¿Tú crees que oye, el liberalismo económico, que está más representado en los neocons, que no tienen partido porque son tanto demócratas como republicanos, esos tigres no les importa lo de la inmigración. Ellos dicen ni que frontera abierta y vaina. Es para tener una mano de obra barata esclavizada. Claro. ¿Y cómo tú crees que está España? España está vuelto una mierda también. Está degradadísimo. Vete chequea lo que pasó en Torre Pacheco en España ahora, en Murcia, donde el fantasma del fascismo ha vuelto por la misma incompetencia del Partido Socialista Obrero Español. Chequéate cómo es que está degradado también con el turismo y con el servicio. Una mierda absoluta. ¿Y tú crees que a BlackRock le importa esa maldita vaina? ¿Tú crees que no le importa esa vaina? Y claro que no le importa a esta gente aquí.
que ni siquiera hablan español y viven en una burbuja, los ricos dominicanos, porque esa es la otra. Sí, tienen apellidos europeos. Bien. Pero el punto es simplemente... Pero es insostenible en el tiempo. No, yo creo que no, porque al final se Para trata ellos de no, sacar man. dinero al menor costo. Insostenible para nosotros Ya, que estamos aquí quejándonos y exacto. hablando. Para nosotros es insostenible, Sí, que pero que al no final, sabemos ¿quién le para va- dónde es que No, pero vamos. al final, ¿quién le va a consumir? Va a llegar un tiempo que no. Que Es ¿quién le va a probable, consumir? pero ahí voy. Mira, hay varios tipos de turistas. Si ese negocio está prosperando es porque hay turistas que les gusta ese tipo de servicio, de encerrarse en un hotel, ir a una playa, tomar todos los tragos que quiera, ir a la discoteca y listo. Ya, A eso los es lo básicos, que quieren. a los básicos. Eso es lo que O sea, quieren. la calidad del turismo. Eso es lo que quieren. Pues se quejan, muchos se quejan, quizás hay 2 o 3 que dirán, No. mierda, viven de esa ilusión de Punta Cana y dicen, el diablo, mira, me robaron, esto es decepcionante. Pero lo básico viene. Mira, hay otro tipo de turista. Yo Viene conocí mucho. un señor vive en Hawái. Cuando cerraron el país, cuando el país lo abrieron después de la pandemia, él estaba buscando dónde ir y encontró que Dominicana estaba abierto. Y vino. Ese señor ha venido 8 veces después de pandemia para acá. Pero él fue a Puerto Plata. Y en Puerto Plata conoció Sosúa y conoció Río San Juan y conoció la costa norte no tan invadida por el turismo como está, por ejemplo, Punta Cana. Ujú. Conozco a otra chica que es brasileña, vive en Canadá, lo mismo, conoció dominicana, enamorada del país, viene cada vez que puede. Entonces, hay diferentes tipos de turistas. Hay gente que quiere conocer. Si yo voy a un país, quisiera conocer un país, no encerrarme en un hotel. Pero, como tú bien dices, si esas personas que van a un hotel y quieren conocer dominicanidad, no creo que sea posible, porque muy probablemente tú tengas una persona venezolana, una persona haitiana que te va a atender, que te va a arreglar la habitación, que está en recepción, y son los que están trabajando en esos hoteles normalmente. Pero simplemente esos turistas quieren un servicio y punto. Simplemente yo quiero ir a estar tranquilo y ya. Ahora, el que quiere conocer, el que quiere involucrarse con la cultura dominicana, no va a esas zonas. Ujú. Va y visita Santo Domingo, va y visita Puerto Plata, Samaná. Eso es lo que hace para involucrarse. Pero en realidad la gente prefiere simplemente el turismo más barato, que es más cómodo, porque no tengo que hacer nada, simplemente pago una reservación, un hotel, me buscan en el aeropuerto, me llevan, me vuelven al aeropuerto para irme. Y listo, no Te tengo hacen que un pensar tour, en nada. Te meten en una guagua de tour, de Exactamente. safari. De 2 safari, horas, porque un safari. 2 horas dando vueltas en una guagua para De ir safari a la zona de Micha, Claro. a conocer Laguna Redonda. Un safari súper aburrido, porque si tú vas a África, tú vas a ver, ¿verdad? Pero para ti y para mí, Ve la fauna. tal vez para ellos es algo interesante. Pero Locura. al final lo que tratan es eso, sacar el mayor provecho con la menor inversión. Y ahí voy otra vez con lo mismo. El Estado se lo permite. El Estado no le dice, mira, ok, vamos a hacerlo, pero no hay un pero. Dale para allá. Claro. Punto. No, y el Estado le estamos financiando las pérdidas que puedan tener por el Además. mar servicio. Además, Sí, sí, exactamente. Porque el mar servicio impacta directamente al precio. Es decir, bueno, tenemos deficiencias en el servicio, vamos a poner esto un poco más barato. ujú, Pero ¿cómo compensamos ese precio que rebajamos? Con los subsidios que nos da el gobierno. ujú. Porque a todas estas nosotros tenemos una competencia desleal con nuestra competencia. Claro. Porque en Aruba, en Curazao, no es verdad es carísimo todo. que es En caro porque el Bahamas, gobierno no subsidia esa vaina. Pero ¿y por qué te van a subsidiar si tú estás generando millones y millones de dólares? Exacto. ¿Por qué te van a subsidiar si la industria del turismo es la más pujante del país? O sea, si tú estás ganando todo el dinero del mundo y el turismo está creciendo y todo está perfecto, que los turistas vienen, que todos los meses vinieron 1 millón de turistas, vinieron 2 millones, ¿por qué hay que subsidiarte? ¿Por qué hay que darte exenciones? O sea, para mí eso no tiene ningún tipo de sentido. Claro. Ninguno. Y el turismo interno, la gente en los pueblecitos que tienen que subsistir con los 2 o 3 que van a ver algún atractivo. Pero ese es el real turismo de República Dominicana. La Bien. belleza de República Dominicana está en sus pueblos, no está en las zonas turísticas. Claro, claro. Entonces, imagínate con una reforma fiscal que atente contra esos subsidios. Imagínate un mundo hipotético que más India se vuelva loco. No, eso hay que eliminarlo. Quedan estos empresarios del sector turístico a tener que competir. No, primero lo sacan a más días antes de hacer eso. Ya, a tener que No. competir entonces con nuestra competencia. Por eso te digo, él va a llegar hasta donde el poder se lo permita. Punto. Ya. Exacto. Señores, un empresario sin Estado no es nada. Imagínate en República Dominicana. Eso es así. Porque aquí ellos son el maldito Estado. Sí. Esa es la vaina. Sí, Ponen- ellos no, son el Estado. Sí, yo creo que nosotros tendríamos que hacer una investigación
para ver qué realidad de otro país en la región se acerca a la realidad de este país cuando vemos claramente como un grupo de familias se pueden contar con los dedos de la mano. O sea, Bueno, dominan todo. El desguace que está produciéndose en Argentina con Milei ahora se acerca. Pero tú necesitas carácter. Uh-huh. Ahora en Ecuador, Noboa empezó a reducir ministerios, empezó a sacar funcionarios por un estado enorme, gente cobrando que no hacía nada. Eso fue lo que hizo Milei, por ahí empezó. Pero aquí se hace, no. Porque aquí tú primero tienes que hacer lo que el poder económico te indica. Y segundo, tú llegaste con tanta carga al Estado, con tantos compromisos, que tú tienes que nombrar gente aunque no los necesites. Porque también es otra cosa. Tú ayudas tanto al sector privado, pero el sector privado no te reduce los índices de desempleo. Tú como Estado, el Estado emplea el 40% de los empleados del sector formal. 40%. Increíble. Con eso tú reduces el desempleo, pero es algo nominal. Porque hay gente que no están haciendo nada y están cobrando. ¿Por qué? Porque el empresariado no genera, como hablamos hace un ratito, no genera los puestos de calidad para los profesionales que se van formando. Lo que quieren son obreros. Claro, labriegos. Michael Monegro ha estado con nosotros aquí en La Quinta Pata. Interesantísima conversación, poco más de 1 hora aquí. Yo creo que esto se va en 2 partes, Maracayo, definitivamente. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, seguirlo en el canal de YouTube. Faked Republic. Faked Republic. Faked, con D al final. Faked y K. Faked Republic. Es el canal de YouTube donde está Michael Monegro, Olga Almanzar y Luis Batista. Estamos ahí desahogándonos como ustedes aquí. Recuerda todo eso.